es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, muchísimas gracias. Un afectuoso saludo a quienes nos están viendo y escuchando a partir de este momento, con motivo del lanzamiento del libro La Pasión de Jesús del padre Euclides Eslava, quien está ya con nosotros también. Quisiera brevemente contarles quién soy, es decir, quién es la persona que va a estar conversando con el padre Euclides Eslava. Yo soy periodista de la Universidad de La Sabana, graduado hace más de 30 años, y actualmente dirijo el programa La Tertulia de RCN Radio y el programa Cultura RCN también de la misma cadena. Vinculado al mundo de los libros hace mucho tiempo y obviamente estoy muy complacido de poder compartir con ustedes y con el padre Euclides los siguientes minutos para hablar de este apasionante libro. Paso ahora a comentarles quién es el padre Euclides Eslava, a quien ya tengo la fortuna de conocer hace un tiempo y he tenido la oportunidad también de leer algunos de sus otros libros. Él es sacerdote, además es médico, es doctor en filosofía y actualmente es el jefe del Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana, director también del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Integral de la Universidad de La Sabana y miembro del Grupo de Investigación, Racionalidad y Cultura de la misma institución. Como les dije hace unos instantes, he tenido la oportunidad de leer otros libros porque además el padre Euclides es escritor, hace unos interesantes aportes desde su perspectiva a muchos de los temas que nos interesan. Por ejemplo, los libros Milagros, los signos del Mesías, que publicó en el 2019, El Hijo de María, en el 2018, como Los primeros 12 en el 2017, un libro también muy, muy interesante, El secreto de las parábolas, La filosofía de Ratzinger y El escándalo cristiano, entre otras obras. Ahora, presentando entonces este libro que tengo en mis manos, La Pasión de Jesús, sobre el cual vamos a conversar con él en unos instantes. Padre Euclides, gracias y de verdad que es enormemente placentero estar con usted compartiendo estos minutos en la Feria del Libro de Bogotá, en las circunstancias actuales, en las condiciones actuales de pandemia y a través de la virtualidad. Bienvenido, Padre, y gracias por el honor que me da de compartir con usted estos minutos y con quienes nos están viendo a esta hora. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, por haber aceptado la invitación, pues porque eres una persona muy apropiada con tu manejo pues del tema cultural, de tu amor a la intelectualidad y en concreto a la intelectualidad católica, de la teología. Y entonces pues sí, nos conocimos precisamente en algún debate, entre comillas, en RCN con Juan Manuel Acevedo sobre el celibato. Y no, muy encantado de estar aquí. Efectivamente hubiéramos gozado mucho más allí en el recinto de Corferias, pero bueno, también forma parte de la cruz tener que hacerlo a través de estos medios y es también un regalo de Dios que a pesar de las dificultades
podamos estar haciéndolo al menos así, y un lunes festivo seguramente pues con muchas familias acompañándonos desde sus casas. Un saludo a ellos y te reitero la gratitud. Padre, comencemos por un aspecto que usted ha abordado al finalizar su saludo introductorio. Estamos en unos tiempos muy difíciles, en unos tiempos de mucho dolor, podríamos decir que incluso de mucha tristeza y desesperanza en la gente por cuenta de la pandemia. No me voy a extender mucho recordándoles qué impacto enorme ha tenido la pandemia en todos nosotros, como personas y como sociedad. Baste únicamente mencionar el tema de la Feria del Libro de Bogotá, que es uno de los acontecimientos más importantes que suelen realizarse a finales de abril, comienzos de mayo tradicionalmente, pero por cuenta precisamente de las restricciones y de la cuarentena tuvo que realizarse en fechas distintas y de manera virtual. Y entonces, padre, es frecuente encontrar expresiones como ¿por qué tengo que cargar esta cruz? ¿Qué es lo que estamos pagando? Llevamos una cruz a cuestas con esto de la pandemia. Se han ido personas, se han enfermado otras, se han cerrado negocios. Y entonces se encuentra uno en su libro, y quisiera con su anuencia comenzar casi por el final y luego damos la vuelta por todo el libro, para preguntarle precisamente y que usted nos enseñe y nos aporte, porque aparece aquí en su libro, en uno de los capítulos finales, concretamente a partir de la página 73, podemos encontrar ya hasta el final todas estas explicaciones, el significado de la cruz y el misterio de la cruz. La cruz es el significado de la cristiandad. Y muchos apelamos a algo que está contenido precisamente en el Evangelio, tratando de entender ese mensaje cuando se nos dice que pues debemos cargar esa cruz y seguir a Dios, estar con Él, unidos con Él. ¿Cuál es ese significado de la cruz que nos puede ayudar a nosotros también a entender un poco lo que está pasando, lo que está ocurriendo y nos permite meternos ya de lleno en su libro? Sí, Juan Manuel, es más como providencial, como has visto, esto es una saga, aunque a la editora no le gusta mucho esa palabra, pero sí que es como un rato de oración en el Evangelio, así comenzamos con las parábolas, los milagros, las vocaciones, y ahora pues ya vamos llegando al final, todavía queda faltando uno sobre la predicación de Jesús y propiamente el de la resurrección, esperemos editarlo los próximos años, pero claro, que haya coincidido el lanzamiento del libro de la Pasión con el tema de la pandemia es casi que providencial, porque efectivamente lo he notado, incluso en mi experiencia pastoral ahora en la universidad hemos vuelto bastante a la presencialidad, muchísimas personas que ya están regresando, y uno mismo como empleado, como trabajador y profesor, eh, he notado al regresar y al hablar con la gente, muchas heridas, un poco tú lo decías, muchos muertos, muchos compañeros cercanos muy heridos, muy, han sufrido. Personalmente quizá también lo hemos pasado, si no necesariamente la enfermedad, sí, el peso del encierro, la ansiedad, la depresión. Noto eso como heridas en las almas, pues, más o menos, ¿no? Y luego también el caos, pues el estallido social, incluso hasta ahora, pues, ¿no? La situación de Afganistán, para no muy lejos de Haití, todo eso nos afecta, ¿no? Más o menos cercano. Y al cristiano, pues también todos los seres humanos le duele. Entonces es un tiempo de dolor, de dificultad, pero también es precisamente un momento de preguntarse, ¿no? Preguntarse por qué el Papa Francisco o el Papa Benedicto han ido, por ejemplo, a Auschwitz, a ver allí en Alemania los horrores del holocausto nazi, y en esas situaciones, en esos lugares, siempre surge la pregunta por el sentido del dolor, ¿por qué el Señor permite esto? ¿No? Y a veces el mismo Papa Francisco lo dice, no es fácil dar una respuesta. No podría aquí
como pontificar muy fácilmente, pero es un misterio, ¿no? El misterio del dolor. Y la revelación cristiana, precisamente al mostrarnos el libro, tiene una imagen muy bonita de Raúl Versosa, un autor contemporáneo, al ver a Jesús, como una sombra de es el misterio de la comunidad. La revelación cristiana es como que pues no está en Dios. Hay muchas revelaciones, bueno, muchas prácticas religiosas que ven como si hubiera un principio del mal contrapuesto a un principio del bien, más o menos homogéneos, que se pelean entre ellos. No, la revelación cristiana dice, el principio del bien es el creador, que creó todo a partir de la nada, que creó libremente a sus criaturas angelicales, por ejemplo, y a los seres humanos, y los ángeles se rebelaron algunos, es el demonio y sus secuaces, tentaron al ser humano, a Adán y Eva, en el origen de de la humanidad. Y esa es la explicación que da, ¿no? El misterio del pecado, del mal uso que hicimos los seres humanos de la libertad y que continuamos haciendo y que generó esa enemistad entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y la creación, e incluso entre los mismos seres humanos, ¿no? Adán y Eva que se ven desnudos, y nada más empezar la generación, a Caín y Abel, que asesina el uno a su propio hermano. Entonces, esa es la explicación original del pecado y del mal, y del sufrimiento y del dolor. Y es tan grande ese misterio que tiene que venir el misterio de la caridad, el misterio del amor de Dios que envía a su Hijo, siendo Dios, se hace hombre. Y pues ya Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy bonita al hablar de la Eucaristía, dice, una sola gota de la sangre de Cristo habría liberado de todos los pecados al mundo entero. Pero Jesucristo no derramó una sola gota, sino que pues murió hasta la última gota de su sangre derramó en el Calvario para redimirnos, para asociarnos al misterio de la redención, o sea que nos da a nosotros como la capacidad de entrar en esa dinámica de corredimir, que es una belleza, ¿no? Y entonces un poco a lo que va el libro, es decir, ahorita me escribía un amigo al que invité a este conversatorio y me decía, padre, se debería llamar la pasión de Jesús en la vida ordinaria. Y me gustó ese comentario porque es nosotros en nuestra vida ordinaria cargar esa cruz y unirnos a la cruz de Jesús y entonces ya encuentra otro sentido, porque yo también estoy ayudando, digamos, a la redención del mundo. Hay frases muy bonitas como nuestra misión, que es reconciliar el mundo con Dios. Nosotros en esta época que nos da el Señor, pues por medio de la solidaridad, de la caridad, por nuestro trabajo, con nuestra familia, vamos como haciendo actual esa redención del Señor que nos quiere unir. Por eso lo que tú decías, tomando nosotros nuestra cruz de cada día y siguiendo al Señor. De acuerdo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, dice el Evangelio. Quisiera comentarles a quienes nos están viendo que algo que me llamó la atención, padre Euclides, del libro La Pasión de Jesús, que tenemos acá, es que puede servir como de una guía de meditación eh, para los días o para las semanas, para reflexionar sobre muchos temas. Tiene unas ideas realmente profundas, apasionantes, unas citas que también vale la pena detenerse en ellas. Y en ese sentido, trata uno de entender cuál es el camino que se ha trazado usted, padre, para la construcción de esta obra que estamos hablando, que estamos mencionando hoy, de la pasión de Jesús. Y en ese sentido, antes de detenernos un poco quizás en el significado de algunos de los elementos fundamentales de lo que significó esa pasión, quería preguntarle, padre, por cómo nos puede servir la pasión de Jesús como una guía para entender el dolor y el sufrimiento, porque semana a semana cada año, en la celebración de la Semana Mayor, tenemos también muchos mensajes reiterados y otra vez, una y otra vez, pero a veces se nos pasa un poco de largo lo que hay de fondo en ello, el llamado que se nos hace también para entender por qué sufrimos, por qué tenemos dolores, por qué, por ejemplo, enfrentamos el dolor de la muerte de un ser querido. Hay muchas personas que en estos días están enfrentando el dolor de la muerte de un ser querido
cómo la Virgen María enfrentaba y veía la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, yo dije, es importantísimo que para poder entender la importancia del libro que estamos presentando hoy, podamos entender también mejor ese aspecto, la pasión de Cristo, para comprender mejor el dolor y el sufrimiento, Padre. Sí, Juan Manuel, hay una frase de Jesucristo en otro contexto cuando dice, aprendan de mí. Cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero esa frase es como la clave de su enseñanza, ¿no? Que Él se encarnó, se hizo hombre para ser nuestro modelo. Y por eso el Evangelio es el mejor libro de oración. Por eso yo, este libro y los otros que he procurado escribir es alrededor del Evangelio, como ahondar allí un ejemplo de oración, mi oración personal en el fondo, porque esto responde a unos talleres de oración que yo hago con jóvenes universitarios por mi trabajo, mi labor pastoral. Entonces, del origen, el origen está allí, también en la vida misma. Y la oración no es una consideración abstracta de un tema filosófico más o menos importante, sino que es hacer realidad o traer a mi vida diaria lo que me dice Jesucristo en el Evangelio. Don José María decía que el tema de la oración es el tema de mi propia vida. Entonces, pues ahora conversaré con el Señor que estamos en puente, que estamos empezando los exámenes, otras veces estaré diciendo que estamos en vacaciones, otras veces estaré diciendo que acaba de morir un ser amado. Entonces, ese aprendan de mí, de Jesús dice en el Evangelio, es como la clave que está detrás de todo esto. Aprendan de mí cómo viví yo el dolor, cómo viví yo el sufrimiento, cómo viví yo la muerte. Y entonces, claro, ahí ya nos plantea otra perspectiva, porque el miedo es natural, el miedo a la muerte, aunque con algunos alumnos me ha pasado que los jóvenes parece como que ya no le tuvieran tanto miedo a la muerte, es todo un tema de pensarlo más a fondo qué hay detrás de eso. Pero en principio, incluso hay un autor que tiene un libro que se llama así, Igor Carre, que se llama El horror de morir. Y Jesucristo mismo lo padece, ¿no? Y lo dice en el huerto de los olivos, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Eso es muy bonito al considerar uno el Evangelio. Jesús fue un hombre, perfecto hombre, dice el símbolo atanasiano. O sea, un hombre como nosotros, con hambre, con sed, con sueño, con fatiga, con ira, ira santa, obviamente, controlada, como vemos en el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, y con temor a morir. Si es posible, aparta de mí este cáliz, que le da más valor todavía a su sacrificio en el Calvario, porque ese episodio de la oración de los olivos, que está también ahí en el libro, es muy bonito. El cardenal Ratzinger y pues, después Benedicto XVI medita mucho como en ese momento en que Jesucristo es Dios y hombre, tiene una voluntad humana y una voluntad divina. Entonces, en el huerto de los olivos, el hombre Jesús dice, no se haga mi voluntad. Yo por mí, ojalá me quitaran este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces la voluntad humana se une a la voluntad divina y el aprendan de mí va por ahí. Que aprendamos, nosotros a veces queremos como que Dios haga nuestra voluntad. Bueno, uno tiene derecho a decir, Señor, que me vaya bien en este examen. Bueno, y he trabajado para lograrlo. Pero es, Señor, que se haga tu voluntad en esto, en estas circunstancias. Señor, que se cure este ser amado, si es tu voluntad. De pronto la voluntad de Dios es que es un plan amoroso, es que lo mejor es aquello que humanamente no entendemos. Entonces, por eso el aprendan de mí de Jesús va por ahí también, como aprender a asumir la cruz, aprender a asumir la pasión, el dolor y el sufrimiento, la enfermedad, viéndolo como una manifestación del amor de Dios, aunque a veces sea difícil de entender, como pasa con los niños pequeños, cuando uno les quita el juego que para él es muy divertido, pero que uno sabe que es peligroso, ¿no? Pues que está jugando con un cuchillo y metiéndolo por ahí en un enchufe, pues de pronto se electrocuta, entonces la mamá se lo quita, el niño llora, como esta Sí, señora no me quiere, pero en realidad lo quiere tanto que le está quitando ese gozo, ese placer, esa felicidad pasajera. A veces sucede y nos damos cuenta también, dificultades que hemos pasado han supuesto, al superarlas después en nuestra historia, pues que valía la pena, aunque en ese momento no lo hubiéramos pues sentido así. Me pasó la muerte de mi padre, pues desde luego cambió todas mis perspectivas y mi camino, pero en el fondo uno dice, Dios se servía de aquello para madurarme, para ponerme en otro camino y para terminar siendo lo que soy ahora. Claro, si me lo dicen a mí cuando murió
yo era un jovencito, pues no lo hubiera entendido. Pasado el tiempo uno dice, efectivamente, sí tenía un sentido y la voluntad de Dios pues es mucho mejor que lo que nosotros podemos pensar. Y en ese sentido, padre, perdón que me detenga un poquito más ahí antes de avanzar. Para personas que han perdido sus seres queridos por estos días, en estos tiempos, a la luz de la pasión de Jesús, ¿qué les puede decir usted para ayudarles a entender el significado de la muerte? Porque ya iremos más adelante con la resurrección de los muertos, que es base de la fe cristiana, por supuesto. Pero, ¿qué, qué reflexión puede usted acompañarlos para entender ese significado? Sí, tú lo mencionaste de paso en una pregunta anterior, una de las últimas meditaciones, o quizá la última, ahora que lo miro, es la última, es el sábado santo. El sábado es el Día de la Virgen, como dice el vallenato, ¿no? Mañana es sábado, Día de la Virgen. El Sí. sábado es el Día de la Virgen porque el sábado es el día en que María pasa ese dolor del luto. Ha enterrado a su hijo el Viernes Santo y todo ese sábado es el dolor del hijo muerto, el dolor de la pasión. Hay una anécdota que contaba el cardenal Ruini, italiano, de una madre que perdió a su hijo, un accidente automovilístico, y le van a dar la noticia. Y entiendo que era un bus en el que iba este cardenal, arrolló. Entonces le dijeron, Monseñor, pues usted que es como la máxima autoridad aquí religiosa, pues dele esa noticia a la señora. Y entonces cuando le da la noticia, pues que su hijo ha muerto, hijo de 20 años que ha muerto atropellado por un camión, le dice ella responde, pues obviamente llora, se duele, queda en silencio y dice, más sufrió la Madre de Dios al ver a su hijo muerto en el Calvario. Una mujer de mucha fe. Pero María es esa devoción tan bonita y tan popular de Nuestra Señora de los Dolores. Es una buena compañera en el momento del dolor. Es muy fuerte ver morir al hijo y más si es una muerte injusta, también de alguna manera inesperada, el hijo joven, eh, pues es muy tremendo. Y entonces por eso la Virgen es nuestra compañera, la que nos acompaña y nos muestra cómo llevar esos dolores. Quizás una buena actitud acudir a ella para que nos consuele, por eso le llaman consuelo de los cristianos también. Y también viene bien llorar. Estos días una persona a la que quiero mucho me contaba eso, había muerto un amigo muy cercano, y le vino muy bien pues irse por allá solas a la montaña y desahogarse, ¿no? Porque Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Si Jesús Ujú. llora por el amigo, sabiendo que además lo va a resucitar, pero también y es un tema que sale también en el libro, el tema de la amistad. Pues bueno, es la amistad que es eterna. Entonces también tener esa fe de que el ser querido no ha muerto, no ha muerto definitivamente, no es que haya desaparecido de la existencia, está viva de otra manera, vive en Dios. Hemos enterrado su cuerpo, pero su alma perdura y además tenemos pues ya, digamos, el deber de justicia de rezar por él, por ella, para que si está en el purgatorio suba al cielo. La fe también nos llena de esperanza, que es una virtud muy importante en estos tiempos. Entonces, un poco pensar también en que, como decías, Jesús muere pero resucita, la última palabra no es la muerte, y que estamos hechos para la vida eterna, que celebramos la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos Sí. y que nos abre el horizonte del cielo. Estamos hechos para el cielo. Entonces, la muerte no es un fracaso, la muerte no es el punto final, la muerte es un camino que nos abre y hacia el cual tendremos que ir todos, tarde o temprano. Bellas palabras. Recuerdo una frase del Papa Francisco que nos dijo a los periodistas que íbamos en el avión papal durante el viaje a Colombia, 2017. La repitió en un par de ocasiones. Vivir con fe es vivir con esperanza, como usted lo ha retomado. Padre, hablemos de la amistad, como usted lo mencionó. Si bien esos últimos días, las últimas semanas, antes de que ocurriera lo que ocurrió, antes de que se desatara la pasión de Cristo, hubo mensajes en medio, digo yo, pues de la tragedia que significó la muerte de Cristo en la cruz y la manera como se desarrolló
y las deslealtades y las traiciones y la negación de algunos de los apóstoles, en fin. Más allá de ello, había un mensaje bien interesante en el cenáculo, que fue ese mensaje de la amistad, que yo creo que también nos llena de esperanza y que vale la pena resaltar porque está contenida como reflexión en alguna parte, en alguno de los apartes de este libro, concretamente, si no recuerdo, bueno, tal vez, sí, en la página 73. Hablemos de ese significado de la amistad con la que el Señor habló, de la que el Señor habló en el cenáculo, Padre Euclides. Sí, estamos en el momento ya como de la inminencia de la muerte de Jesús y van a celebrar la Pascua, que es una fiesta religiosa que viene de Moisés, la van a celebrar como una familia. Jesús con sus amigos se siente en su familia, los hace hermanos suyos. Y lo primero que hace, justo creo que ayer celebrando la Eucaristía lo pensaba, ¿quién cocinó el pan de que Jesucristo comió en la Pascua? Pues seguramente María. Bueno, pero van a celebrar esa Pascua y antes de todo Jesús rompe el protocolo y se quita la túnica, se pone una toalla, coge una jofaina y empieza a lavar los pies a los discípulos. Es una, son eventos, por eso hay que mirarlos todo despacito. Es un libro sobre una semana, un libro que va de domingo a sábado Sí, sí, y, sí. y todavía queda faltando, habría que decir mucho más, porque son unos minutos muy trascendentales. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Les lava los pies, se pone como un esclavo a servirles. Es Se escandaloso, humilla, ¿no? tanto se humilla. Tanto que Ujú. Pedro lo rechaza, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto tú a mí, no? San Juan Bautista, cuando habla de Jesús, dice, yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia, como diciendo, no, no soy digno de prestarle este servicio. Pero no habla de lavar los pies, ¿no? No se siente como, pues, es que a bajarse es ya de esclavo, lavar los pies. Y, y entonces Jesús lava los pies a sus discípulos como si fuera un esclavo. Y luego les dice, pues ya después de la pelea con Pedro, en que le dice, pues entonces no te lavo nada, bueno, no, sí, lávame todo, entonces no, solamente los pies. Dice, les voy a dar un mandamiento nuevo, que es como el ADN de la vida cristiana y que es muy importante en estos momentos de dolor y de crisis y de pandemia, porque, bueno, para toda la eternidad de la vida cristiana, pero es, ámense los unos a los otros. Y eso es como lo revolucionario del cristianismo. Pocas décadas después, alguno narraba entre ellos, ahí en la vida de los romanos, criticando, porque esa anécdota se conoce, pero lo que no se conoce es que era una crítica a los cristianos, no era una admiración. La crítica que decían era, miren cómo se aman. Estos pues son como, son entre comillas tan tontos que se aman, ¿no? Hay una escritora ortodoxa que dice la fuerza de la locura cristiana, es la locura de amarse y aman a los de abajo, lo que el Papa Francisco está recordando tanto, a los periféricos. Aman a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, a los moribundos, los que no valen nada humanamente. La Madre Teresa de Calcuta en la India se dedica a servir a los parias. Los parias son gente que es una cosa muy tremenda, esas castas de la India, y Sí, ella, sin tener esa religión como católica, no es que vaya a conquistar gente para su religión, no, va a servir a Cristo presente en aquellos pobres abandonados que además estaban con SIDA, que era una enfermedad peor que el COVID pues de ahora, porque era mortal y era incontagiosa y no se sabía, no había vacunas, no había tratamientos, pues estaba la gente pues con esa enfermedad de como rechazada y ella es la que va y los coge y a veces lo máximo que les da es un abrazo y dicen, bueno, le di un abrazo antes de que muriera, al menos murió contento de ser querido por alguien. El famoso aquel periodista de la BBC que le dice, yo esto no lo haría ni por $1.000.000. Y ella le responde, yo tampoco, esto no lo hago por dinero, sino por amor. Pues todo eso son, a lo largo de 20 siglos, ese mensaje de Jesús, ámense los unos a los otros. La amistad, y el cristiano tiene que ser una persona que va dando amor. Y tiene un modelo, una vez más volvemos a que él aprendan de mí, de Jesús, aprendan de mí a amar, aprendan de mí a ser amigos, sean amigos como lo fui yo. ¿Cuál es el mejor amigo? El que da la vida por el otro. Y es lo que hizo Jesucristo en el Calvario, dio la vida por nosotros. Entonces es como un mensaje muy actual y muy importante. Si todos
volviéramos, y este momento puede ser siempre una ocasión de renovar esos propósitos, si los que estamos viendo este conversatorio, no sé cuántos somos, sacamos el propósito, vas a ser mejor amigo. Va a ser mejor amigo de mi familia. Después voy a amar más. Hay distintos amores. El amor de amistad no es Ujú. solamente el parcero que dicen los muchachos, sino amigo de mi madre, amigo de mi padre, amigo de mi hermano, amigo de mi hijo, amigo de mis vecinos, amigo del mundo entero. Sí puedo ser mejor amigo, servir, hasta dar la vida por los demás. La mejor manera de vivir es ser, como José María decía, sembradores de paz y de alegría. El Papa Francisco está insistiendo en estos momentos tan difíciles, sembradores de esperanza. O sea que si todos bajáramos como las guardias La y guardia. y nos dedicáramos a servir, y usted por qué no me da esto, pues le doy eso y un poco más. Si todos nos dedicáramos a amar, pues a imitar a Jesucristo, habría mucha más paz. Porque a veces tratamos de buscar la paz, pero por medio de la guerra. Y ahora que vienen ya empezaron pues todas las bullas preelectorales, el Ujú. que más feo hable del otro, cuando Sí, podría ser una cosa entre el que más cosas buenas diga y que gane, el que mejor cosas proponga, pero no el que más zancadilla, que hubiera buen trato. Pues bueno, eso depende de todos y cada uno en su parcela, ser buen amigo va por ahí. Es todo un apostolado que tenemos los cristianos, es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el ADN del cristianismo. siempre vigentes además, padre Euclides. Es que el libro resulta muy actual. Yo lo leí, incluso me produjo una gran sensación de paz y una gran sensación de esperanza, padre. Usted acaba de mencionar la palabra. A pesar de todo lo que ocurrió, del significado que tiene la pasión de Jesús, que lleva al título del libro precisamente, hay en medio de todo lo que ocurría y lo que ocurre hoy, cuando uno repasa estas reflexiones, un mensaje de esperanza en medio de la crisis, ¿verdad? También es una lección que uno puede extraer de toda esa experiencia tan trágica, ¿no? De Jesús en la cruz. Sí, de María, una de las aculatorias que se le tiene, una de las advocaciones es Santa María, esperanza nuestra. Y una vez más volvemos, el último capítulo es sobre, en ese momento tan trágico, en ese fracaso, aquel que hacía milagros, que resucitaba muertos, como dicen en el Calvario, pues si sabe tanto, pues que se baje de la cruz. Si Ujú. tiene tanta relación con Dios, pues que Dios lo salve de esto. Pues No, nos y vamos aquellos a dedicar. que quieren a veces contraargumentar hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué, si era el Hijo de Dios, por qué no se bajó de la cruz? En fin, es más frecuente de lo que creemos. Pues bueno, precisamente la divinidad de Jesús se muestra en esa abnegación hasta el extremo de dar su vida, ¿no? Hace falta de verdad una caridad divina para hacerlo de esa manera, ¿no? Con esa generosidad. Y por eso en la portada del libro es que es muy bella y me llaman la atención los angelitos, Mm. que también tiene tradición en la devoción cristiana. Entonces hay uno que llora como el dolor de los pecados. Y hay uno que contempla, ¿no? Como con fe, como la actitud del cristiano ante ese momento, ¿no? Entonces, la fe de que se cumplirá, y luego está el papel de María, ¿no? Siempre está María ahí al pie de la cruz. Por eso la contemplamos ese sábado santo, porque todos huyen. Los discípulos salen corriendo porque pues, les va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús, como la negación de San Pedro va por ahí, pues si al maestro lo van a matar, pues al discípulo lo matan con él. Y se esconden y se pierden. El único que queda es un niño, San Juan, que es el único apóstol fiel ahí al lado de María. Pero ¿qué hace María? ¿No? ¿Qué transmite? María tiene esa fe plena en que esto estaba previsto. Jesús lo había dicho, el Hijo del Hombre va a subir y va a ser entregado en manos de los ancianos y morirá y al tercer día resucitará. Lo que pasa es que en los momentos de dificultad es muy difícil tener fe. Y en estos momentos de dificultad que tenemos nosotros es muy difícil tener fe. Por eso María por eso Jesús se la entrega a Juan como su madre, para que ella lo apoye, para que ella sea su sustento, su fortaleza, y ella lo fue. Y por eso ya después veremos, poco tiempo después, a los cristianos reunidos en el cenáculo junto a María. Y así dice el Evangelio, con María, la madre de Jesús. Ella era la que mantenía encendido
la fe en que se cumplirían las promesas de Jesús. Y por eso al domingo está la tradición de que la primera a la que se le apareció Jesús resucitado fue Jesús a María, porque ella estaba confiando en aquello, ella nunca dudó. Entonces, la devoción a María es una buena manera de entrar por ese camino de la esperanza. Ujú. Quizá por eso el Papa, al comenzar la pandemia, también peregrinó a la Virgen para pedirle, pues, que nos ayudara a sobrellevarla y bueno, y a salir de ella pronto. Porque, y es lo que el Papa ha dicho, él ha escrito mucho sobre la pandemia, pues ya un buen rato, ha predicado mucho al respecto, pero la gran idea es esta, que no nos dejemos apabullar. Gracias a Dios en este momento estamos pasando por un periodo bueno en infectividad, en UCIs, pues en número de Tallado, hospitalizaciones, de deceso, contagiados, sí. también buenas cifras en vacunación, pero independientemente de eso, no podemos dejarnos apabullar por las circunstancias o por las dificultades del encierro, del desempleo, de... Hay que contar con que en medio de esa cruz que estamos viviendo hay esperanza. Después de esta cruz viene, como decías tú, la resurrección. La última palabra, en el fondo dijéramos, el último libro no puede ser este. Tiene que venir otro libro después Claro. que hable de la gloria, de la resurrección, de la vida eterna, que es lo que nos mueve. Entonces en los momentos de dificultad, y pues por ejemplo, ahorita mencioné el holocausto judío, el holocausto nazi, ahí había personas que le encontraban sentido a su vida y por ese sentido eran capaces de salir adelante, ¿no? Mm. Es el famoso libro aquel, El hombre en busca de sentido. De Víctor Era Frankl. de Víctor Frankl, el de la logoterapia. Sí. ¿Qué pasaba con él? Él decía, el que le encuentra sentido al sufrimiento puede salir adelante de él. ¿Y usted por qué no se suicida? Dice, pues porque tengo una hija que me está esperando y superaba la dificultad. Bueno, si fueron capaces de superar pues, el lager, pues nosotros también podemos superar el COVID y superar lo que venga, ¿no? El dolor, la enfermedad, eh, pero no porque tengamos nosotros la fuerza, sino porque la fuerza nos viene de Dios, ese Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros y que resucitó. Por eso, como decía San Pablo, dirá después que Jesús murió, pero resucitó, que ese es el fundamento de nuestra fe. Nosotros no creemos en un Dios cualquiera, en un líder religioso cualquiera, creemos en uno que murió como todos, pero que es el único que resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Van a ser Esa es la nuestros. esperanza, esa es la esperanza cristiana tan importante en este momento. Sin duda. Padre Euclides Eslava, también resalta en el trasunto, digamos, o en el trasfondo del libro, La Pasión de Jesús, que invito de verdad a leerlo con mucho detenimiento por partes, porque además tiene una aplicación en las meditaciones para la vida ordinaria, para la vida diaria de cada uno de nosotros. Un mensaje muy poderoso alrededor del perdón, ¿verdad? En medio de todo lo que ocurría, Jesús, que sabía que iba a ser traicionado, que sabía de las dudas de algunos de sus apóstoles, de algunos de sus seguidores, de algunos que tenían una misión muy específica, eh, perdonaba. Y es un mensaje que también es muy de hoy, muy actual. No solo tener esperanza, no solo tener fe, sino también saber perdonar, saber incluso conectar ahí mismo con el mensaje del amor, ¿verdad? El mandamiento supremo de la amistad que usted explicaba ahora. Pero diría yo que nada de ello podría funcionar en nuestra vida diaria o en nuestra vida ordinaria, cotidiana, si de por medio no está, no sé si la palabra es exacta, Padre, una vocación de perdón o una voluntad de perdón o una decisión de perdonar para poder avanzar, incluso en tiempos de crisis o en cualquier momento en que nos encontremos. Sí, por eso como tú decías ahorita que estos temas son eternos o muy actuales. Y pues actuales es eso, es que son eternos, es la palabra de Dios que se encarna en cada época. Y ahora en la nuestra, pues nos viene el encuentro, estamos en un país que ha padecido mucho
pues en violencias, así como todos tenemos de cerca a alguien fallecido por el COVID, todos tenemos también alguien, una víctima de narcotráfico, de los paramilitares, de la guerrilla. Bueno, hay tantas cosas que nos duelen, ¿no? Y quizá esa sea que una de las explicaciones de la violencia en nuestro país, ¿no? Esos animadversiones de un signo y del otro. Y llama la atención que eso sucede en un país cristiano, con formación católica. Quizá nos falta ahondar más en nuestras raíces cristianas. ¿Qué significa ser cristiano? Quizá considerar la muerte de Cristo nos lleva a decir, hombre, es que tengo que tomar más en serio mi fe. Tengo que estar dispuesto a morir por mi fe. Probablemente no nos toquen martirios, pero sí asumir hasta las últimas consecuencias lo que significa ser cristiano, que implica, desde luego, por eso decíamos el amor, el servicio, la solidaridad, la generosidad, el pensar en los demás, si todos estuviéramos en esa disposición de servir. Bueno, una manifestación muy concreta del servicio, a veces puede ser muy dolorosa y a veces puede ser heroica, es el perdón. El perdón es como una de las claves de, bueno, desde luego de todo nuestro conflicto, porque obviamente se habla de justicia, pero sobre todo tiene que estar la disponibilidad de perdonar. Es compatible el perdón con la justicia. Juan Pablo II nos acordamos cuando fue pues atentado, su vida, una cosa increíble. Yo recuerdo, yo era un niño, pero que al Papa le dispararon, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible, no? Hubo, edición extra de los periódicos y todo. Me acuerdo ¿Cómo puede perfectamente, el ser? 13 de mayo de 1981, terrible, Ali inolvidable Acca, esa ¿no? imagen. Pues sí, y después, bueno, además eso se infectó con un citomegalovirus, casi se muere ya no por la bala, sino por el virus que recibió en una de las transfusiones, etcétera. Pero después, en su convalecencia, cuando pudo salir al balcón a dar sus mensajes del Ángelus Dominical, dijo, perdono al hermano que me hirió. Eso vale más que una encíclica, ¿no? Y además, unos meses más tarde fue y lo visitó a la cárcel. Sí. Claro, él era musulmán, pues un hombre desde luego más loco que una cabra, Mehmet Ali y Agha. acá sí. Pero incluso el Papa después decía, me llamó la atención, nunca me pidió perdón, o nunca, no, esta era enseguecido porque él era un experto asesino, porque no había muerto. Y de eso fue lo que le preguntaba, ¿no? Y pues entonces decía que nunca había entendido el papel de la Virgen de Fátima en eso, pero el Papa que va, perdona públicamente y luego va a llevar ese perdón. Hace falta más gestos de ese tipo. Aquí cuando vino Francisco hace 4 años, que recordabas, estamos por cumplirlos el próximo mes, ese ejemplo de esta hermana nuestra, pastora, ¿no? Que había Sí. perdonado a los que habían matado a su padre, a su esposo y a sus hijos. Al Papa le impresionó mucho aquel gesto y le gustó, porque tiene que haber más pastoras, tiene que haber más de esto, ¿no? Más siembra de perdón en casos radicales como esos, pero también en la vida diaria. A veces somos muy susceptibles. Es como de nuestro sentimentalismo latinoamericano. Todo nos duele y nos hiere una cosa u otra, como si tuviéramos esa disposición al perdón. ¿Dónde la aprendemos? Pues se pueden dar muchas razones antropológicas, cívicas, solidarias, pero también cristianas, mirando a Jesús sufriendo una vez más, mirando cuando lo clavan en la cruz. ¿Y qué dice Jesús en ese momento? ¿Qué diríamos nosotros en esas circunstancias de injusticia? Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas de la pasión y como dijéramos más contemporáneas para nuestra sociedad, que si todos perdonáramos más diariamente, en lo grande y en lo pequeño, también desde luego tendríamos una sociedad más pacífica. ¿Por qué es tan difícil perdonar, padre? ¿Qué cree usted por su experiencia y por su No, en el trayectoria? fondo, lo que decíamos al comienzo de esta reunión, el pecado, es la soberbia que nos hace sentir que todos nos deben todo, que tenemos derecho a todo, que no podemos perdonar. Yo creo que es eso, es sobre todo la soberbia. Por eso Jesús perdona, porque Jesús es humilde. Aprendan de mí que soy humilde.
y manso de corazón, ¿no? Que soy sereno. Aprendan de mí que perdón. La falta de perdón es el orgullo, ¿no? La soberbia, que es como lo del diablo. El pecado original es eso, orgullo, soberbia, de rechazar a Dios, de rechazar el amor de Dios. Y en el fondo, cuando nos retraemos, y lo más triste a veces son las ofensas incluso entre familiares. A veces pasa que una herencia, que una cantidad ínfima de dinero, y genera enemistades para toda la vida entre hermanos, ¿no? Es muy triste eso, que eran los que tendría que haber más amor. Y es pura, a veces en ese caso estamos hablando también de avaricia. Bueno, los pecados capitales, el pecado. Si dejamos que Cristo entre en nuestra vida y que nos ilumine y que obremos de acuerdo con Él, pues estaríamos, una vez más, sembrando paz, sembrando amor, sembrando perdón, sembrando amistad, sembrando esperanza. De acuerdo. Quisiera finalizar, entre otras cosas, no sé cómo es el esquema de este sistema actual que estamos viviendo, si hay unos minutos para preguntas o algún tipo de aporte de quienes nos están viendo, pero ya estamos a 13 minutos de terminar esta charla y quisiera terminar con un último tema que es el más apasionante del libro Padre Euclides Eslava, La Pasión de Jesús, que estamos eh, compartiendo hoy en la Feria del Libro. Y es cómo todo este mensaje, toda esta reflexión alrededor de lo que significó la pasión de Jesús tiene una aplicación en la vida ordinaria, en nuestra vida diaria. Como el libro se puede leer capítulo a capítulo como una meditación, que yo invito a que se haga así, por lo menos que aquellos que tengan la oportunidad de leerlo se tomen su tiempo en cada uno de los apartes para reflexionar sobre el mensaje. También hay unas sugerencias sobre cómo llevar ese mensaje a nuestra vida diaria. Por ejemplo, algo que usted menciona ahí que me cae muy bien a mí en cuanto a la hora de mi levantada, porque yo comienzo a trabajar a las 5 de la mañana, pero me levanto a las 4 en punto. Y cómo es levantarse inmediatamente apenas suena esa alarma, ese es un pequeño sacrificio, ¿no? No postergar ahí En tu 5 o caso, 10 muy grande. minutos, sino de una. Yo quisiera que habláramos de eso, padre, al final, la aplicación de toda esta reflexión en nuestra vida diaria. Sí, es el martirio cotidiano, podríamos decir. Los primeros cristianos se hacían cristianos o eran coherentes con su fe y generalmente conllevaba el martirio. Hace poco celebramos la fiesta de San Lorenzo Mártir, que es ya uno de los primeros diáconos romanos, pero bueno, desde San Esteban, hay muchos que eran, por ser cristiano, morían. Aquellos que el César les decía que tenían que echar unos inciensos ahí en adoración del divino César, pues como el divino César no tiene divino nada, ¿no? Pues María, ser cristiano era una cosa muy seria. Hoy día no es tanto, aunque bueno, también esta semana celebramos el sábado San Maximiliano María Kolbe, que murió mártir de los nazis, ¿no? Pero a nosotros probablemente no nos toque ese tipo de martirio, pero hay martirios más cotidianos. Tú ponías el ejemplo de lo que llamamos el minuto heroico, la levantada en punto, que bueno, pues en tu caso es que es verdaderamente heroico, ¿no? Porque Sí. te levantas a informarnos de la actualidad, pero también son pequeños, perdonar es un sacrificio grande, pedir perdón es un sacrificio. Entonces a veces es hacer eso de lo que dice Jesús con lo que comenzábamos, el que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga, es aplicándolo así, cotidiano, ¿no? La cruz cotidiana, que a veces uno, pues en Semana Santa pasa en países como Filipinas o así, que los grandes sacrificios, gente que se crucifica, aquí quizá en algunos pueblos también haya la gente que se da grandes flagelaciones y Santo botan Tomás, sangre, creo que es como Santo Tomás Atlántico, sí, que hacen creo. penitencias un Sí. poco escandalosas, ¿no? Pero San José María decía, ¿cuántos que se dejarían enclavar en una cruz, ¿no? Ante la mirada atónita de miles de espectadores, no son capaces de sufrir los pequeños alfilerazos de cada día? Entonces es más cristiano, por eso decíamos lo de la pasión de Jesús en la vida cotidiana, la puntualidad, el orden, el servicio, la vida familiar, el ayudar, el trabajar bien, el comenzar a tiempo, el no terminar hasta que no
hasta que no sea el momento de terminar. Ujú. Hay un montón de virtudes que se pueden aplicar al trabajo. Desde luego también eso, el servicio, el no pensar en uno mismo, sino en los demás, el servirse una pieza un poco más pequeña para que el otro le toque la más grande. Bueno, a lo largo del día uno puede cargar esa cruz y ahí es donde nos santificamos, en la vida ordinaria, en el trabajo cotidiano. Es como también Jesús lo decía, ¿no? Cuando yo sea exaltado sobre la cruz, atraeré a todos hacia mí. Que eso se entiende que Él al morir en la cruz, pues redimía y a todas las personas y a toda la humanidad y a toda la creación. San José María vio una luz que era no solamente eso, desde luego, sino que serán los hombres y las mujeres de Dios los que pondrán a Cristo en el pináculo de todas las actividades humanas. O sea, procurando ser muy buenos trabajadores. Antes decía que seamos buenos cristianos, que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos personas que perdonan, buenas personas cívicas. Pero si además ponemos a Cristo en la cumbre de lo que hacemos y somos buenos profesionales, si nos esforzamos porque nuestro trabajo ordinario, el trabajo profesional, pero también el trabajo familiar, la vida social, todo lo que hacemos sea poner la cumbre de Cristo allí, procurando hacerlo muy bien. Entonces la cruz a veces son que uno está con los ojos en el microscopio, lleva ya 2 horas, le quedan 15 minutos y se va. Y esos 15 minutos son heroicos. O que uno está estudiando para preparar un examen de bienes o de obligaciones. Estaba estudiando con unos amigos de derecho. Pues estudiar, me voy a ir a las 3, pues estudio hasta las 2:45 y no que a las 2 ya termine. Bueno, que aprovecho las horas, las estrujo. ¿Para qué? Para poder ser buen profesional y poder servir mejor a la sociedad. Bueno, todo eso es la cruz cotidiana y es poner a Cristo en la cumbre de esa actividad que yo desarrollo, que también puede ser conducir una buseta, vender paletas, embetunar unos zapatos. Si yo, como embolador, procuro hacerlo bien y cada cliente nuevo que viene, dejárselos bien brillantes, poner una conversación agradable. Bueno, ahí me santifico embetunando zapatos, o me santifico dirigiendo una empresa, o me santifico dirigiendo una multinacional. El trabajo que sea, ¿no? No hay dignidad distinta. La dignidad la da la unión a la cruz de Cristo. Entre más unido a Cristo esté uno, entre más sea Cristo el que actúe en mí, puedo ser un esclavo, puedo ser un libre, puedo ser un militar, lo que sea, todo tiene la misma dignidad que es la dignidad del amor de Dios. Es un mensaje realmente poderoso. Mencionaba usted también allí en algunos de los apartes, por ejemplo, tolerar a personas que a lo mejor no, a veces no pasamos por alguna razón, comprender y aceptar y convivir con esos defectos de los otros, como quizás los otros también están haciendo el esfuerzo de convivir y aceptar los defectos de nosotros. Allí también se lleva a la práctica ese mensaje, ¿no? Todo eso me pareció muy, muy interesante, digamos, para llevarlo a la cotidianidad y por eso yo digo que es un libro que le cae muy bien a todo el mundo, ¿no? Es un libro, si bien tiene reflexiones teológicas muy poderosas, por supuesto, explicaciones muy valiosas, también son meditaciones para la vida cotidiana, para la vida diaria, y ese es el valor superlativo que yo le doy por encima, ni más faltaba, de su valor explicativo teológicamente hablando. Pero es que si nosotros aplicáramos muchas de las enseñanzas que se derivan de todo lo que ocurrió alrededor de la pasión de Jesús en nuestra vida diaria, seguramente podríamos ser mejores personas, santificar nuestras actividades diarias, incluso en la convivencia, Padre, en la convivencia de la familia, en la convivencia con los amigos, en la oficina, tolerarnos más, aunque esa palabra tolerancia a veces está muy distorsionada en su significado, en fin, pero sí como aceptarnos y ver con amor el entorno de una manera mucho más misericordiosa que imperativa, ¿verdad? Esa es una parte también muy interesante que hay aquí, en este libro. Sí, es esa tolerancia de la que hablas, en el fondo es que es una manifestación de la caridad. Los cristianos no, nos parece poco la tolerancia, ¿no? Porque tolerar es una de las partes de la caridad, ¿no? Pero va más allá, que es darse a los demás, sacrificarse por ellos, perdonar, pedir perdón, y es más, preocuparse por su bien.
Y ahí viene otra dimensión que también aparece y es el apostolado. Jesucristo llama a sus discípulos para que, y les dice, ¿no? Como fruto de aquel misterio, del misterio pascual, de la muerte y resurrección, luego de la resurrección dirá, vayan a todos los extremos del mundo, bauticen, o sea, lleven esta salvación, ¿no? Lleven esta gracia, esta gloria de que todas las personas puedan disfrutar de los frutos de la redención. Y entonces es otro punto de la caridad cristiana, que es preocuparme por la salvación del otro. No solamente ser amable, no solamente ser servicial, sino incluso complicarme la vida y decirle al otro que Dios le ama. Yo recuerdo, y lo suelo contar, de un amigo, es amigo común, después te digo quién era, que estando en bachillerato me dijo, acompáñame a la biblioteca, y fuimos, y ahí éramos amigos, comíamos juntos en el descanso, ahí en la Bolivariana, y me dijo, ¿hace cuánto no te confesás? Y yo, pues, tan raro, pues un compañero de bachillerato con esas preguntas, pues le respondí y me dijo, bueno, pues te invito a confesarte con un sacerdote amigo. Pues fui, porque pues uno pues, va a bailar nacional, uno va a bailar con los amigos, pues uno va y se confiesa también con el sacerdote amigo del amigo. Pues ese es el origen ahí comenzó la historia que estamos aquí ahora, por una persona que no solamente era bueno en su trabajo, sino que además pues era un buen amigo y esa buena amistad incluía el preocuparse por el bienestar espiritual de los amigos. Entonces también eso, el apostolado, que no solamente buen ejemplo, sino también el consejo, la compañía y la dirección también hacia Dios, hacia los sacramentos. Claro. Pues bueno, padre, finalmente ya quedamos a 2 minutos de despedirnos. Los interesados que han compartido esta charla y que van a poder seguramente volver a verla, ¿dónde pueden encontrar el libro La Pasión de Jesús? Bien, este libro es importante porque la editora me lo pedía que lo explicara. Es editado por la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues en estos tiempos de pandemia, pues la mejor manera es en la página web Publicaciones Unisabana Educo. Entonces, yo creo que uno poniendo en Google Publicaciones Unisabana, ahí los encuentra y se lo pueden enviar físico o descargarlo electrónicamente. Este libro y los demás de la saga. Publicaciones Unisabana Educo. Muy bien, entonces para los interesados y además, ojalá lean los otros libros del padre Euclides. Como los primeros 12 fue un libro realmente clave para mí, para entender muchas cosas, muchas dudas que iban surgiendo en este estudio y en esta pasión por estos temas. Padre Euclides, muchas gracias. Y muchas gracias por el libro, por encima de cualquier cosa, porque ayuda, porque orienta, porque aporta. Y gracias por la oportunidad que me ha dado de conversar con usted estos breves minutos aquí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, porque pues sé el cariño que tienes a mis obras y el gusto con que lo lees y el fruto que le sacas. Y entonces también te agradezco pues el esfuerzo que has tomado de leértelo, de preparar este conversatorio, estas preguntas tan buenas, tan profundas. Y gracias a los amigos que nos han acompañado, porque eso también es amistad, la compañía en estas conversaciones que nos enriquecen a todos, a mí el primero, ¿no? Yo no estoy aquí dando clase, sino todo lo que he dicho me lo aplico a mí mismo y aquí van saliendo mis propósitos también. Entonces, pues a esos amigos, pues nos encontramos en el libro, conversamos ahí, sobre todo conversamos con Dios. Por eso ahí digo que me gustaría que fuera como una especie de retiro espiritual. Uno de los que lo revisó, el canciller de la diócesis de Zipaquirá, antes de la publicación me decía eso, qué buena idea esa de que sea un retiro, retirarnos con Dios, a meditar su vida, meditando pues con este libro o sobre todo con el Evangelio y tantas cosas se pueden sacar. Aquí llevamos una hora hablando y pues bueno, pues muchas más cosas podremos sacar. Muchas gracias a la Filbo, la Federación Internacional del Libro, y gracias a la universidad y a todos los organizadores. Y hasta pronto. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.